sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué bueno que nuevamente nos podemos estar aquí escuchándonos, viéndonos a través del internet. Gracias a Dios por este tiempo, bienvenidos. Vamos a continuar con esta serie de estudios que tenemos del Evangelio de San Marcos. Recuerden que este espacio, ¿verdad? Hoy domingo a las 5 de la tarde tenemos este tiempo de estudio del libro de San Marcos. Entonces vamos a continuar. Bienvenidos todos. Si hay alguien que hoy nos está viendo por primera vez, pues bienvenido. Gracias a Dios por usted, por su vida. Yo creo que Dios es el que ha permitido que usted esté aquí viendo, y Dios tiene una palabra para usted. Entonces vamos a, como les decía, vamos a continuar con el estudio de San Marcos. Estamos en el capítulo 2. Este es el último tema de este capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Si alguien tiene su Biblia por ahí a la mano, ábrala por favor en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Y si no tiene usted su Biblia a la mano o una Biblia, pues escuche con atención. Esta es la palabra de Dios. Vamos a leerla a partir del versículo 23. Del versículo 23, San Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. Vamos a leer este texto de la palabra de Dios. Escuche con atención. Si no tiene ahí su Biblia, yo voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos abra las Escrituras, ¿verdad? Que podamos entender el mensaje que el Señor tiene para hoy, la enseñanza que tiene para nosotros en este día. Amén. Vamos a hacer una oración pequeña. Dios, bendito sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde bendita que nos permites estar aquí. Y gracias por esta oportunidad de poder seguir escudriñando tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas el que esté abriendo nuestro entendimiento, que nos esté hablando. Ministra, Espíritu Santo. Estamos aquí, Señor, con la necesidad de escucharte, Señor, de saber la enseñanza que tienes para nosotros. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos que nos reveles tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque creemos que estás aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como les decía, este es el último tema de este capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Amén. Bien, pues como vemos aquí en el encabezado de este tema, dice que Jesús es es Señor del día de reposo. Jesús es Señor del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Alguien sabe por ahí cuál es el día de reposo? Recuerden que Dios
Dice la palabra de Dios que en 6 días Dios hizo toda su creación y el séptimo día descansó, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Este día lo llamó Sabbat, que quiere decir día de reposo, ¿verdad? Entonces, está establecido, ¿verdad? En los 10 mandamientos está establecido que el hombre trabajará 6 días y el séptimo será día de reposo establecido por Dios, o Sabbat, que es día de reposo. Bien, entonces aquí pues vemos un conflicto, como ya lo hemos estado viendo a través de estos estudios, y ya les había comentado que San Marcos, él a veces no de forma tal vez cronológica estaba haciendo sus relatos. Muchas veces, en este caso, por ejemplo, aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que hemos ya visto, él ha estado agrupando temas que tienen pues relación, ¿verdad?, uno con otro. En este caso, en estos temas que escribió Marcos aquí en este capítulo 2, pues han sido pues conflictos, ¿verdad?, discusiones con los fariseos, con los escribas, por causa de las enseñanzas que Jesús traía y pues por la forma tan religiosa, ¿verdad? Una forma religiosa tan rigurosa que guardaban los fariseos. Es por eso que continuamente se encontraba con mucha controversia, ¿verdad?, con discusiones con ellos. Y finalmente la sabiduría de Dios a través de Jesucristo, hoy nosotros sabemos, siempre es la que tiene la razón, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y Jesucristo es Dios. Entonces, ¿quién podía ganarle a la sabiduría de Dios a través de Jesús, ¿verdad? Bien, en este caso aquí la controversia, ¿verdad?, la discusión fue por el día de reposo, ¿verdad? En la lección pasada veíamos que la controversia, ¿verdad?, la discusión fue por el día de ayuno, ¿verdad? Y entonces ahora aquí vemos que es por el día de reposo, es decir, por el Sabbat, que es día de reposo. Y bien, vamos a entrar a los textos de la palabra de Dios que leímos aquí. Dice en el versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Dice que el día de reposo ellos iban caminando, ¿verdad?, por los campos y tuvieron hambre. Bueno, aquí en este texto de San Marcos, aquí no dice que tenían hambre, ¿verdad? Aquí solamente dice que sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Aquí no dice para comer, pero en San Mateo y en San Lucas, los evangelios de San Mateo y San Lucas, sí lo dice cuando hablan de este mismo tema. Principalmente San Lucas dice que tenían hambre, que lo empezaron a desmoronar, ¿verdad? Con sus manos tallaban el trigo y se lo comían. Esto quiere decir que ya sabemos, ¿verdad? Jesús andaba predicando, andaba con sus discípulos, les andaba enseñando. Quizás no tenía ni siquiera tiempo para detenerse, para comprar víveres, ¿verdad?, para comprar alimento. Entonces se encuentran en un día en el que tienen hambre y pues lo que encontraron en el camino fue trigo, ¿verdad? En este caso ya sabemos, el problema aquí de los fariseos no fue que ellos anduvieran arrancando las espigas, cortando las espigas y que se las comieran, ¿verdad? Ese no era problema, porque la ley de Moisés enseñaba esto, ¿no? Que si alguien, ¿verdad?, el pobre, el extranjero, alguien que anduviera, que tuviera hambre, podía, ¿verdad?, podía arrancar del grano, ¿verdad?, de la cosecha para comer siempre y cuando pues no
no lo hicieran para llevárselo, ¿verdad? Entonces, ese no era el problema, no estaban haciendo aquí ningún daño en este caso, ¿verdad? Por arrancar el trigo y por comérselo. El problema o lo que les causó conflicto fue que lo hicieran en este día sábado. Ahora, aquí la pregunta, amigos, hermanos, la pregunta, ¿de verdad estaban violando la ley, los mandamientos de Dios, los mandamientos establecidos en la ley por andar arrancando unas espigas de trigo y comiéndoselas? Si usted ahorita ve a una persona que quizás anda en un sembradío y de repente corta algunos granos, se los come, ¿usted diría que está violando alguna ley, que está trabajando? Definitivamente no creo, ¿verdad? Porque pues trabajar es, no sé, traer una herramienta de trabajo, ¿verdad? Una hoz, un machete, algo con el que se trabaje y empezar a cortar, arrancar mucho, ¿verdad? Y ponerse ropa de trabajo y ponerse a trabajar. Eso sí sería una violación, una verdadera violación al día de reposo, ¿verdad? Sin embargo, fíjense cómo eran tan estrictos, ¿verdad? Tan celosos de la ley, de la costumbre, que solamente el hecho de arrancar espigas y de tallarlas con las manos, ¿verdad? Para los que conocen un poquito el trigo, ¿verdad? Son unas espiguitas más o menos de este tamaño, ¿verdad? Unos 5 centímetros aproximadamente, donde tiene el puñito de trigo, ¿verdad? Entonces ya cuando está seco, se puede con las manos, si usted lo frota, puede separar el trigo, ¿verdad? De la pajita, de la paja que sale, ¿verdad? Que lo tiene envuelto al granito, ¿verdad? Eso es todo lo que hacían, solamente arrancar estas espigas y pues definitivamente el hambre era bastante, ¿verdad? Porque cómo es que se ponían a comer este trigo, pues así, ¿verdad? Crudo, arrancándolo, cortándolo y comiendo, ¿verdad? Era mucha el hambre que tenían. Entonces, bueno, nosotros sabemos lo que es el hambre, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre, pues lo que sea, ¿verdad? Lo que caiga al estómago es bueno. Entonces, esto quiere decir que sí tenían pues bastante hambre y aparte todavía a lo mejor sabían que no sabían cuándo o a qué hora iban a poder llegar a algún lugar en donde comer. Entonces, y pues empezaron a comer. Entonces, pero a lo que voy es, ¿cómo puede ser posible que solamente el hecho de cortar unas espigas y tallarlas y comérselas, para ellos era estar violando la ley, estar haciendo un trabajo? La verdad es que no era trabajo, solamente era satisfaciendo una necesidad en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una forma tan rigurosa, ¿verdad? Tan celosa, ¿verdad? Tan extremista, que solamente el hecho de cortar unas espigas y frotarlas para comer ya era violar la ley. Ya era un extremo pues muy fuerte, un extremo opresor definitivamente. Entonces, no es que estuvieran violando allí una ley. En primer lugar, no es que estuvieran violando una ley, ¿verdad? En este caso, la ley de trabajar, ¿verdad? En el día de reposo. No es que la estuvieran violando, sino más bien era que ya esta religión era tan opresora en la forma de aplicar, ¿verdad?
la ley. Era esto, más bien, en la forma de aplicar la ley. Una forma tan rigurosa, tan extremista, de tal forma que hasta esto les causaba conflicto en su corazón. Entonces Jesús, ¿verdad? Dice en el versículo 24, dice en el versículo 24, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ajá, esto no era lícito, es decir, no era bueno. No era bueno, no debían de hacerlo, es lo que les dijeron ellos, ¿verdad? No es lícito, ¿por qué lo hacen? Le preguntan. Y el Señor inmediatamente contestó, yo creo que hasta le ha de haber causado una molestia al Señor. Porque dice que les contestó inmediatamente, Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? Es decir, lo que el Señor Jesús aquí les dijo, a ver, ubíquense. En primera, no estamos violando ninguna ley. Y si estos hombres, ¿verdad?, están cortando las espigas, es por una necesidad. Ajá, es decir, ¿acaso es más importante la ley, la religión, que la necesidad? Podía notarse muy a leguas cómo el corazón estaba completamente endurecido por causa de la tradición, por causa de estas leyes tan extremistas, tan rigurosas, que no importaba la necesidad. Inmediatamente el dedo acusador, ¿verdad? Estás haciendo mal, estás pecando, estás violando la ley de Dios. Olvidaban el amor, ¿verdad? La misericordia. Entonces Jesús, el Señor, les dice, nunca leísteis lo que hizo David, es decir, les pone como ejemplo, ¿verdad? Lo que David hizo. Se puede decir que esta situación que hizo David, cuando tuvo necesidad, ¿verdad? Dice que cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Bueno, aquí, antes de continuar, quiero hacerles un apunte aquí. Aquí Marcos dice que Abiatar, ¿verdad? Que Abiatar era el sacerdote, ¿verdad?, que les dio de comer a David y a los que estaban con él. Si nosotros nos vamos al texto, ¿verdad?, a las escrituras en donde habla de este suceso, ¿verdad?, de David cuando salió huyendo de Saúl, ¿verdad?, cuando finalmente se dio cuenta que de verdad sí lo quería matar, ¿verdad? En ese momento David apenas le cayó el 20 de que Saúl verdaderamente lo quería matar. Entonces, cuando Jonathan, ¿verdad?, el hijo de Saúl, que era amigo de David, también comprobó que verdaderamente su padre quería matar a David, pues le da el consejo, le dice, huye, ¿verdad? Sal corriendo de aquí porque verdaderamente mi padre te quiere matar. Entonces David sale, ¿verdad? Sale inmediatamente, lo siguen algunos hombres, ¿verdad?, que ya lo seguían, ¿verdad?, porque pues David era un líder. Entonces salen corriendo y pues no tuvieron oportunidad de llevar nada, ¿verdad?, mucho menos alimento. Entonces, pues llegan, ¿verdad?, acá en el templo y y le piden un poco de comida, pero en este caso les decía allá en Primera de Samuel,
En 1 Samuel capítulo 21, del versículo 1 al 6, encontramos donde está este suceso de cuando David salió huyendo. En realidad el que estaba de sacerdote en ese momento y el que les dio el pan era Ahimelech, ¿verdad? Ahimelech era el padre de Abiatar. Entonces, este Ahimelech es el que le dio el pan. Por eso les decía que también Marcos pues tiene también algunos errores, ¿verdad? Tanto de geografía como de redacción y muchas cosas. Pero en este caso, pues aquí es un error muy evidente. Si usted lee el pasaje donde se vivió este suceso allá en primer libro de Samuel, capítulo 21, nos damos cuenta que era Ahimelech, que era padre de Abiatar. Bueno, aclarando ese punto, ¿verdad? Ese pequeño error que hay ahí, que lo cometió pues Marcos, ¿verdad? Entonces, dice que llega ahí David con su gente, le pide de comer, ¿verdad? Le pide a Ahimelech que le dé de comer, que le dé unos panes, si tenía, para que comieran. Entonces, Ahimelech pues no tenía panes, ya no tenía alimento, y entonces le dice, pues el único pan que hay es el que está en el templo, ¿verdad? Para quienes han estudiado un poquito, han leído un poco cómo estaba conformado el templo, los utensilios y el pan, ¿verdad? Que debía de haber ahí, el aceite y todas las cosas que había dentro del templo. Sabemos que había siempre una mesa, ¿verdad? Una mesa en donde estaban los panes, ¿verdad? Les llamaban los panes de la proposición. Esos panes eran para que comieran los sacerdotes, ¿verdad? Eran panes sagrados, ¿verdad? Eran panes que solamente podían comer los sacerdotes. Es decir, aún se puede decir que lo que hizo David era todavía un poco más delicado, ¿verdad? Que lo que estaban haciendo en este caso aquí los discípulos del Señor Jesús, que estaban comiendo las espigas, ¿verdad? Porque ellos pues solamente estaban comiendo espigas. Allá David sí comió pan que sí estaba completamente prohibido que comieran cualquier otra persona que no fueran los sacerdotes, ¿verdad? Los levitas. Entonces, sin embargo, aquí Ahimelech vio la necesidad, en ese momento todavía se cumplía la ley con justicia, con amor, ¿verdad? Todavía no estaba adulterada, todavía no estaba extremista la religión, ¿verdad? Entonces, todavía estaba por encima la necesidad del amor, la justicia, la misericordia, ¿verdad? Por encima de la ley, por encima de todos los mandamientos. Entonces, eso lo entendía muy bien aquí el sacerdote. ¿Cómo no lo va a entender el sacerdote aquí? Entonces, les da de comer este pan, solamente ahí pues algunos requisitos, les dijo que se asegurara que ellos se habían guardado de haberse acostado con mujeres 2-3 días antes, y todo esto no había ningún problema. David le dijo, han estado conmigo, yo estoy seguro que no han estado con mujeres en los 2 o 3 días anteriores a por lo tanto pues están purificados. Entonces no hubo ningún problema, comieron el pan y no pecaron, no les hizo daño. Esto quiere decir que estos mandamientos no eran para hacer carga, no eran pues para mantener a alguien tan estrictamente atado a eso, ¿verdad? Sino por encima de la ley, de los mandamientos, pues estaba la necesidad del hombre, el amor, ¿verdad? La misericordia. Eso lo sabían, eso lo entendía cualquier persona que podía
que tenía el amor de Dios. Sin embargo, al paso de los años, se vino haciendo esta religión cuando entre más pasaban los años, los sacerdotes iban perdiendo más el sentido del amor, de la justicia, y, y se iban volviendo más radicales, más religiosos, más estrictos en guardar mandamientos y leyes que los ponían por encima de la necesidad humana, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús les puso como ejemplo esto. Sin embargo, pues ni aún esto lo podían comprender, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor aquí les tiene que explicar y les dice en el versículo 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, tanto el día de reposo como todos los demás mandamientos de la ley fueron hechos por causa del hombre, ¿verdad? Por causa para bienestar, para bendición, para comodidad de los seres humanos, ¿verdad? De las personas, de los creyentes, no para oprimirlos, no para mantenerlos bajo una opresión que finalmente era carga en lugar de ser bendición como debería de ser, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este mandamiento del día sábado, ¿verdad? Del día de reposo, más bien del día de reposo, ¿verdad? Que se llamaba sábado, día de reposo, era para bendición del hombre, no para carga. Amén, no para carga. Igual que todos los demás mandamientos, son para bendición. Dios lo hizo para bendecir al hombre, ¿verdad? Porque nosotros hoy sabemos que a veces el hombre, por causa, a veces de la avaricia, ¿verdad? Trabaja sin descanso, trabaja hasta enfermarse, trabaja hasta olvidar cosas más importantes, trabaja hasta olvidarse de los tiempos de Dios, trabaja todo el tiempo, trabaja hasta enfermarse. Por eso es que Dios, ¿verdad? En su amor, en su misericordia, en su sabiduría, es que establece este séptimo día para reposo, para descanso, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor les dice: el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre, dice, el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre por causa del día de reposo. Perdón, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el día de reposo lo creó Dios, lo estableció Dios por causa del hombre para descansar. No al contrario, es decir, no hizo Dios al hombre para que descansara un día sábado, ¿verdad? Es decir, no existió primero este día de reposo y después el hombre. El hombre existió primero y después Dios estableció este día de reposo. Por lo tanto, el día de reposo es para servir al hombre, no el hombre para servir al día de reposo. Amén. Pero estos hombres que habían hecho de la religión, de los mandamientos de la ley, tan estrictos, tan radicales, se habían olvidado de esto, lo habían pasado por encima. Por eso es que decía el Señor Jesús que imponían cargas, ¿verdad? Estos sacerdotes que ni siquiera ellos llevaban. Ajá, entonces también les decía a los que le seguían: hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque solamente estaban acostumbrados a mandar, a imponer cargas, y ya los mandamientos de la ley, en lugar de ser para bendición, en lugar de ser para descanso, eran pues para carga, para cansancio, para
pues vivir una vida de opresión, ¿verdad? Entonces, hoy en día, hermanos, todavía hay mucha religiosidad. Incluso nosotros como cristianos evangélicos, por eso les decía en otros temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Y que hemos estado viendo cómo de este caso, esta secta de los fariseos, ¿verdad? Juntamente con los sacerdotes, cómo eran tan religiosos, de que cuidemos, hermanos, de que cuidemos nosotros como evangélicos, como cristianos evangélicos, como iglesia de Jesucristo, de que nuestra religiosidad no sobrepase el amor, la misericordia, la justicia. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: misericordia, justicia. Eso es lo que quiero, y no sacrificios, ¿verdad? La justicia, el amor, la misericordia. Entonces, tengamos mucho cuidado de no caer en estas situaciones de religión, ¿verdad? Porque a veces tendemos a ser así, que mira cómo vistes, que mira lo que escuchas, que mira esto, que mira muchas cosas, ¿verdad? Siendo opresores en lugar de ser bendición, ¿verdad? Atando en lugar de dar libertad. Entonces, Dios lo que quiere es, antes que cualquier otra cosa, el amor, ¿verdad? Que no juzguemos muchas veces las apariencias, sino más bien el interior, que es lo que Dios conoce. Porque dice la palabra de Dios que Él conoce lo que hay en el interior, no lo que el hombre ve, que es el exterior, ¿verdad? Porque el hombre cuida las apariencias, pero Dios conoce el corazón. Amén. Entonces, como cristianos evangélicos, cuidemos más el amor, cuidemos más la misericordia, cuidemos más la necesidad, y no caigamos en asuntos religiosos extremistas, que en lugar de acercar a Jesús a la gente, ¿verdad?, la alejemos por causa de nuestras actitudes, de nuestra continuo estar juzgando, estar criticando, ¿verdad? Porque a eso tendemos cuando nos volvemos muy religiosos. Entonces, fíjense, hay un ejemplo de sectas religiosas, por ejemplo, los testigos de Jehová, hablando de uno de esos mandamientos que son incluso opresores, incluso hasta capaces de dar la vida, ¿no?, por causa de cumplir unos mandamientos que son comprendidos de una forma absurda y muy alejada de lo que es el verdadero amor de Dios, ¿verdad? Este tipo de personas o esta secta no acepta la transfusión de sangre porque creen que eso es contra la ley, ¿verdad? Porque ellos citan algunos textos en donde dice que no comerás sangre porque la sangre es la vida, cosa que pues en primera no tiene nada que ver con una transfusión, ¿verdad?, que es para dar vida, y en segunda pues tiene que ir primero el amor y la misericordia, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que sea yo capaz, ¿verdad?, de dejar morir a un familiar, ¿verdad?, a un hijo, a un hermano, a un ser amado o a un prójimo simplemente, ¿verdad?, por causa de un mandamiento, por causa de una ley, ¿verdad?, que para empezar ni siquiera tiene que ver una cosa con la otra, y en segundo pues primero, como ya lo vimos aquí, primero debe estar primero se tiene que satisfacer la necesidad del ser humano, y después cumplir mandamientos, ¿verdad? Cumplir y sobre todo cuando son tan radicales. Amén. Entonces, en este caso aquí lo que Dios hizo para beneficio de el ser humano, ¿verdad?, que fue el sábado que Dios lo estableció, o el día de reposo que Dios lo estableció para descanso, ¿verdad?,
ya lo decía, ¿verdad? Porque todo ser humano necesita siempre su día de descanso. Una vez nos aconsejaba un varón, ¿verdad? Un varón de Dios que pues tenía muchos años de experiencia caminando con Dios, trabajando para Dios. Todos sabemos, ¿verdad? Todos los que Dios nos ha dado este gran privilegio de trabajar para Él, de trabajar para su obra, ¿verdad? Que es lo más, la bendición más grande que podemos nosotros recibir como llamados, como siervos, ¿verdad? Para servirle a Dios. Sabemos que muchas veces eh, no hay tiempo, ¿verdad? Como lo que pasaba con David y sus discípulos. No había tiempo ni para comer, ¿verdad? Tenían que buscarse sus espacios, tenían que hacerse sus espacios, sus tiempos para descansar un poco, para comer. Así pasa muchas veces con nosotros, ¿verdad? Pero nos daba una vez un consejo, un siervo de Dios, y decía, no debe de pasar una semana sin que usted se tome un día para descansar. No debe de pasar incluso un día entero sin que usted se tome eh, sus horas para descansar. No debe de pasar. Amén. Porque es dañino para el cuerpo, es dañino para la salud, es dañino para la familia, ¿verdad? Una persona que se dedica a trabajar toda la vida, todo el tiempo, descuida su salud, descuida su familia, descuida muchas cosas muy importantes, descuida a Dios, como ya lo decía hace un momento. Entonces, por eso es que Dios establece un día para descansar, para atender estas cosas importantes. Entonces, esto que Dios había hecho para beneficio del hombre, ¿verdad? Vino a ser, en lugar de ser beneficio, vino a ser una carga, ¿verdad? Vino a ser una opresión, porque era ya como vivir esclavos de una religión, de una ley tan rigurosa que todo les condenaba, que todo les oprimía, que todo les prohibía. Entonces, lejos de cumplirla con amor, ¿verdad? Por eso es que ya no había forma de ser libres o salvos por causa de la ley o por medio de la ley, porque ya ni siquiera la cumplían. Por lo mismo de que se había hecho tan opresora, o más bien los religiosos, ¿verdad? La habían hecho tan opresora que ya ni siquiera la cumplían. Entonces, o la cumplían de forma errada, como aquí. Entonces, esto que era para bendición, para beneficio, vino a ser para carga, ¿verdad? Para opresión. Entonces, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, deben de ser para bendición, deben de ser para beneficio, deben de ser para descanso, ¿verdad? Y y no para opresión. Nunca debe de ser para opresión. Cuando la palabra de Dios, cuando los mandamientos de Dios empiecen a ser opresión para usted, es que no los está conociendo bien, es que no los está comprendiendo bien, definitivamente. Alguien que siente que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios, que son santos, que son perfectos, siente usted que ya le están causando conflicto, le están causando problemas, ¿verdad? Cansancio, opresión. Esto quiere decir que ya no lo está viviendo eh, con verdad, que no lo está entendiendo, que no lo está conociendo como debe de ser. Entonces, porque la palabra de Dios, porque los mandamientos de Dios son santos, son perfectos, son para bendición. Gloria a su nombre. Y finalmente dice, bueno, antes de entrar al último versículo, aquí pues igual, ¿verdad? Este da lugar a que se pueda hablar incluso de lo que es el día de descanso, ¿verdad? Para hoy, para nuestros días, ¿verdad? Hay sectas también que pues se acusan, ¿verdad? Por causa del día de descanso, ¿verdad? Que tiene que ser el sábado, el día de descanso, y que el día domingo no es día de descanso, que más bien es día del enemigo y muchas otras cosas. Bueno, ese es un tema muy también, muy profundo que pues esperemos tener otra oportunidad para poder hablar de esto.
Sin embargo, aquí nos estamos dando cuenta que no debemos de estar sujetos a algo que Dios hizo para sujetar para que esté sujeto más bien al hombre, ¿verdad? A la necesidad. Y finalmente dice en el último versículo, en el versículo 28, ¿verdad? 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bendito sea su nombre, hermanos, porque el Señor Jesús es el Señor de la palabra de Dios, es el Señor de los mandamientos de Dios, es el Señor del hombre, es el Señor del día del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros nos gozamos porque Jesucristo viene a ser nuestro descanso, nuestro reposo. Bendito sea su nombre, hermanos. Entonces, nosotros nos gozamos porque Jesucristo nos dijo, vengan a mí, todos los que estén cargados, cansados, yo los haré descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, Él es nuestro Señor. Por lo tanto, observemos una cosa muy importante, hermanos. Este mandamiento del día de reposo lo encontramos, es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? En el Decálogo, los 10 mandamientos que Dios escribió con su propia mano, ¿verdad? Allí en el monte Sinaí se los dio, se los entregó a Moisés. Este es el cuarto de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, hermanos, tienen que ver con nuestra relación con nuestro Dios. Amén. Son mandamientos espirituales, son mandamientos sagrados. Por lo tanto, el día de descanso lo cumple Jesús en Él mismo. Dice aquí la palabra que Él es el día, que Él es Señor aún del día de reposo. Por lo tanto, nosotros, teniendo a Jesucristo como Señor de nuestra vida, aún Él es nuestro descanso, nuestro reposo. Por lo tanto, vengamos, descansamos en Jesús, ¿verdad? Y dejemos de estar juzgando, acusando por causa del día de descanso, por causa del día de reposo. Amén. Porque Jesús es nuestro reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Por lo tanto, Jesús es nuestro descanso. Dejemos de juzgar, dejemos de señalar, dejemos de imponer, ¿verdad? Mandamientos religiosos que en nada manifiestan el amor de Dios, sino más bien la palabra de Dios, los mandamientos para bendición. Vamos a orar y yo le invito a todos ustedes que están viendo que deseo yo con todo el corazón que haya gente que esté viendo por primera vez. Denle la oportunidad a Jesús para que sea Él su Señor. Amén. Para que sea su Señor como es Señor del día de reposo. Si Jesucristo es su Señor, usted va a descansar. Va a descansar de todas sus cargas, principalmente de la carga del pecado, ¿verdad? Y de todo tipo de opresión. Le invitamos a que venga Jesucristo para que sea su Señor. Y vamos a hacer esta oración. Amado Dios, te agradecemos, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres, Señor Dios, el que está sobre todo. Gracias por enseñarnos, Señor, que más importante, Dios, es el amor, es la misericordia, es la justicia. Señor, gracias por enseñarnos, Señor, que por encima de cualquier mandamiento religioso está el amor, está el cumplir, el satisfacer la necesidad. Dios, la necesidad del ser humano. Padre, gracias porque tú no nos encierras, Señor, en un cuadro religioso extremista, sino que tu amor nos da la libertad, Señor, de poder ser felices y de descansar, Señor, en el sacrificio que tú hiciste, porque en ti, Señor,
cumpliste todos estos mandamientos y rompiste, Señor Dios, con todos estos decretos y mandamientos que eran opresión, y tú nos has dado descanso, y tú nos has dado libertad. Gracias, Jesús amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque has enviado a tu Hijo Jesús, que ese es nuestro verdadero descanso. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su atención. Esperemos que el próximo domingo, en esta serie de los estudios de Marcos, podamos contar con su audiencia. Les invitamos y Dios les bendiga, que sean felices, que el Señor Jesucristo esté con ustedes. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.